así como tocar algunas pequeñas misceláneas y posteriormente las conclusiones. Y el objetivo principalmente es poder discernir sobre las lesiones consideradas difíciles, generalmente las mayores de 2 centímetros, si sería más factible usar un ISD, mucosectomía, dependiendo de qué tipo de lesión estemos hablando para poder abordarlo de una manera o de otra. Como nosotros bien sabemos, el colon tiene una capa mucosa, submucosa, muscular y lacerosa. Y una de las características que vemos de la capa mucosa es que está dividida por epitelio, lámina propia y muscularis mucosae. Y que por lo general la invasión nodal no llega a este nivel. Es por eso que cuando nosotros hablamos de un cáncer invasivo de tipo intramucoso, es aquel que se encuentra limitado a la mucosa y que por lo general el riesgo de invasión nodal es nulo debido a la ausencia de vasos linfáticos a dicho nivel y que por lo general, si bien la escuela japonesa se habla como cáncer intramucoso en colon, la escuela americana tiende a hablar principalmente como displasia de alto grado. Intentan usar esa terminología, sobre todo la escuela propugnada por Douglas Rex. Y cuando nosotros hablamos de cáncer submucoso, es aquella que se encuentra limitada a la submucosa con vital importancia, sobre todo cuando se encuentra por encima de las 1000 micras, es decir, a partir de SM2. Y eso se vio porque Kitajima, como ya bien hemos explicado anteriormente, valora que el riesgo de invasión nodal en las lesiones que se encuentran a nivel submucoso por encima de las 1000 micras es de 6 a 12%. Y eso es lo que determina para que mi paciente tenga que yo tomar una decisión con respecto al abordaje, que hasta este punto el abordaje endoscópico sería factible y el abordaje quirúrgico sería no factible y el abordaje quirúrgico sería nuestra solución, en este caso, por el riesgo de invasión nodal y la necesidad de hacer resección y disección linfática. Cuando nosotros evaluamos una lesión, podemos hablar desde el punto de vista morfológico y de la evaluación de la mucosa, es lo que recomiendan. El más sencillo es la clasificación de Paris, la clasificación de Lateral Spreading Tumors, los LST, y también podemos hacer valoración de Liechtenstein. Y cuando valoramos la mucosa, podemos hacerlo a través de P-pattern y a través de la cromondoscopía convencional, con el CUDO y el patrón de criptas, y a través de la cromondoscopía electrónica. Sabemos bien que la clasificación de Paris podemos diferenciar las lesiones en pediculadas, sésiles y superficiales. Y dentro de estas lesiones superficiales, dependiendo del tamaño, del tipo, sobre todo por encima de 1 centímetro, surgen los tumores de extensión lateral o los LCT, que tenemos ya bien, sabemos que hay de dos tipos, los granulares y los no granulares. Siendo los granulares generalmente de dos tipos, el tipo homogéneo y el tipo nodular mixto. Y de los no granulares tenemos las superficialmente elevadas y las pseudodeprimidas. A sabiendas que, por lo general, las lesiones LST no granulares, que vamos a ver más adelante, generalmente tienden a tener invasión submucosa mayor, son de mayor riesgo, y eso se predeciría sobre todo a las lesiones de tipo pseudodeprimidas debido a la presencia de alguna mutación KRAS que le hace genéticamente diferente y con mayor riesgo oncogénico comparado a las lesiones tipo LST granular, excepto las LST granular tipo nodular mixta que vamos a ver más adelante, que sí confieren un riesgo sobre todo a nivel del nódulo dominante. Como ya sabemos, la predicción de invasión tumoral podemos hacerlo ya sea por econdoscopía, que suele ser estratificar, por comandoscopía convencional o comandoscopía electrónica con magnificación y bajo ciertos factores endoscópicos convencionales. Como ya bien hemos hablado, podemos hacer a través de la colonoscopía convencional, a través de una serie de hallazgos endoscópicos que nos pueden ayudar a predecir la profundidad de invasión tumoral para la toma de decisiones. Si bien sabemos que, por ejemplo, la área irregular de la superficie deprimida, sobre todo un área deprimida demarcada, convergencia de pliegues, apariencia expansiva, nos pueden ayudar a delimitar ello. Así como, por ejemplo, cuando nosotros queremos valorar a través de la cromondoscopía convencional, podemos valorar lo que es el patrón de criptas, el P-pattern, y a través del CUDO poder definir si aquellas lesiones son invasivas o no invasivas, y por ello tomar nuestra decisión sobre cuál sería el mejor abordaje para estos pacientes. Todo esto también de predicción de invasión tumoral también nos ayudaría para discernir si se trata de un patrón
de componente intramucoso o ya se encuentra por lo menos el componente submucoso, sobre todo submucoso superficial, para una cuestión de decidir si va a una mucosectomía o una ISD. También tenemos el patrón vascular sano, que ya lo conocemos, y que sobre todo mide patrón vascular, y bueno, las clasificaciones de Jaynet, que junta el patrón vascular y de superficie para la toma de decisiones, pudiendo categorizarla en 4 tipos, siendo la 3 la característica de patrón de invasión de cáncer invasivo submucoso profundo, y la 2B, la que generalmente la que se encuentra en neoplasia intramucosa. Por lo general, habla mucho SM1 en la correlación histológica. Y la clasificación NICE, que suele usar más la escuela europea americana, que intenta diversificar en 3 tipos para la toma de decisiones, siendo la tipo 3 aquella con invasión submucosa masiva. También otro tipo de forma que podemos usar es el Knowledge Design, que nos ayuda a, digamos, a valorar la presencia de compromiso submucoso y sobre todo idealmente submucoso profundo, pero también tiene un porcentaje de falsos positivos debido a la presencia de que algunas lesiones pueden tener fibrosis y aparentar un signo falso positivo de un Knowledge Design. De no extensión. De no extensión. Así, perdón, doctor. Esto de aquí lo vamos a ver más adelante, disculpen. Y bueno, entonces lo que nosotros intentamos valorar es qué riesgo de invasión submucosa tenemos según el tipo de lesión LST. Y una de las primeras personas que habló de esto fue Kudo, a través de su gran número de lesiones que contamos. Y Kudo mencionó que las lesiones, sobre todo de tipo no granular, el riesgo de invasión submucoso era mucho mayor, sobre todo cuando se iba creciendo por encima de los 20 milímetros, pero sobre todo las lesiones pseudodeprimidas, mientras que el riesgo de lesiones granular de tipo nodular mixto también tenían el mayor porcentaje de compromiso submucoso en este tipo, sobre todo cuando iba creciendo en tamaño. Ya por encima de los 30 milímetros el riesgo se incrementaba. Y posteriormente, o de manera simultánea, Uraoka también habló sobre una revisión sobre estos 2 tipos de lesiones, entre granulares y no granulares, y lo que evidenció en su estudio es que la gran mayoría de pacientes con lesiones granulares tenía el componente, digamos, de invasión submucoso en las tipo granulares, aquellas que tenían el nódulo dominante, y sobre todo en el nódulo dominante mayor de 1 centímetro, donde se encontraba el mayor compromiso, y en menor porcentaje en la área deprimida, dentro de una lesión tipo LST granular, mientras que las no granulares se podían encontrar en la área deprimida o del compromiso incluso a veces multifocal. Y todo eso hace ello para que nosotros podamos tomar la decisión entre cuál nos beneficiaría más al paciente, dependiendo del compromiso y dependiendo del tipo de lesión y de la factibilidad técnica, podemos nosotros decidir entre una mucosectomía en bloque o pies o una disección y de ello incluso qué paciente debería ir a cirugía. Y por eso los puntos críticos en resección endoscópica es, primero, ¿se trata de un cáncer? Es decir, ¿tratamos de un cáncer submucoso o es un paciente con displasia de alto grado / cáncer intramucoso? ¿Es factible o resecable endoscópicamente en bloque? Es un punto importante. Y hay sospecha de metástasis linfonodal para tomar nosotros la decisión a seguir. Y la escuela occidental por lo menos dice que las lesiones menores de 2 centímetros de T1A, por lo generalmente que haya compromiso intramucoso y que se encuentran lesiones de tipo LST, podrían ir a mucosectomía, mientras que la lesión submucosa debería ser para lesiones mayores de 2 centímetros que haya sospecha de compromiso submucoso. Y la cirugía está recomendada para aquellos con invasión submucosa profunda y o presencia de invasión linfovascular. Ahora, en la escuela japonesa, en esta revisión de Saito, ellos recomiendan que, por ejemplo, una indicación definitiva para ISD es toda lesión LST no granular mayor de 20 milímetros, siendo una indicación relativa las lesiones tipo granulares mayores de 40 milímetros. Y esto lo veremos en algunos estudios, incluso Burke, porque dicen que a partir de los 40 y sobre todo a partir de los 50 milímetros, el riesgo de presentar invasión submucosa es mucho mayor, a pesar de ser incluso una lesión de tipo LST granular. Incluso podríamos estar hablando no necesariamente que tenga la presencia de nódulo dominante, sino también en la de tipo homogéneo.
Y también en aquellas lesiones recurrentes intramucosas o con lesión residual intramucoso, es una relación indicativa para ISD. Mientras que la indicación definitiva pues, para la escuela japonesa, para mucosectomía en pedazos o en bloque, toda lesión menor de 20 milímetros y aquellas lesiones de tipo LST granular entre 20 a 40 milímetros. Entonces, el abordaje de pólipos colónicos, las diferencias que podemos ver entre hacer una técnica o la otra, por lo menos que la efectividad entre una mucosectomía y la cirugía es similar, pero el riesgo de recurrencia en la mucosectomía, sobre todo obviamente la mucosectomía es mayor en piecemeal, pero incluso en la de bloque, es entre leve a moderada, pero su tiempo suele ser un procedimiento rápido, de curva de aprendizaje menor y con menor complicaciones, mientras que la disección submucosa endoscópica requiere un tiempo mayor de aprendizaje, técnicamente es más dificultoso y el riesgo de sangrado y perforación suele estar presente, es decir, el número de complicaciones es mayor, a pesar de que su riesgo de complicaciones es bajo, entre un 1 a 5%, puede estar presente, a diferencia de la mucosectomía que suele ser menos complicada. Y cuando nosotros intentamos ver los resultados clínicos de la mucosectomía versus la disección en Japón, Saito lo que hizo es comparar qué diferencias podríamos saber entre la recurrencia, riesgo de recurrencia y riesgo de complicaciones entre la mucosectomía y el ISD, y lo que vieron es que el riesgo la ratio o el porcentaje de recurrencia que se podemos encontrar en la mucosectomía con respecto al ISD era mayor, pero que las complicaciones en la ISD a su vez era mayor y el tiempo de procedimental también. Lo que llama la atención es que el sangrado tardío era 1.4% probablemente porque el sangrado temprano era tratado intraoperatoriamente durante el momento. Entonces, así sabemos cómo, si queremos valorar la eficacia de la ISD colorectal en Japón, nos tendríamos que ir a uno de los primeros artículos que nacen, sobre todo el del doctor Yutaka Saito, sobre un estudio prospectivo multicéntrico llevado a cabo en tres centros endoscópicos en Japón sobre 1.111 lesiones colorectales sometidas a disección endoscópica submucosa, y lo que ellos intentaron establecer es ver el riesgo de resección curativa, que prácticamente todas las lesiones abordadas, las 1.111 lesiones, el porcentaje de reacciones resecadas en bloque fue de un 88%, de resección curativa de un 89%, y que el número de complicaciones por lo general fue de un 6.5%, siendo la perforación un 4.9%. Sin embargo, esta perforación fue inmediata y abordable endoscópicamente a través de hemoclips en la mayor parte de casos, ya que la perforación tardía solo fue de 0.4%, y teniendo un riesgo de sangrado postoperatorio de un 1.5%. Es decir, encontramos que es una técnica altamente eficaz, con un porcentaje de complicaciones considerable, pero manejable, bastante manejable, según lo que propone Saito sobre el estudio, uno de los estudios más largos de ISD. Y por otro lado, en la corte australiana, Moss, sobre todo, en el año 2013, publicó lo que es una de las cortes mayor largas sobre mucosectomía en 1.000 pacientes sometidos a mucosectomía de manera eficaz, y vio que la recurrencia en la primera colonoscopía de cribado de control, generalmente en los 3 a 6 meses, era 16%, y que de ese 16% que recurrían a través de mucosectomía, eran resecables hasta el 94%, y que en el segundo control, incluso endoscópico, en su segundo control de colonoscopía, la recurrencia era de un 6.7%, pero de ese 6.7% podía ser abordable entre un 88 a un 94.1%. Es decir, es una técnica segura y eficaz. Y bueno, ellos encontraron y quisieron valorar lo que son los factores independientes asociados a la recurrencia, es decir, de las lesiones que hemos visto, Michael Burke y Moss, en su grupo australiano, lo que intenta ver es qué factores de riesgo me predicen que el paciente pueda tener nuevamente recurrencia de un adenoma recurrente o un adenoma residual. Pues ellos definen sobre todo el tamaño de lesión, el uso de argon plasma coagulation y el sangrado intraoperatorio y intraprocedimental como factor de riesgo. Pero el principal factor de riesgo que ellos vieron era el tamaño de la lesión, un odds ratio incluso de 8.2 cuando eran lesiones mayores de 40 milímetros, siendo todas estas estadísticamente significativas. Y
siendo factores aislados, independientes a través del análisis multivariado. Y si nosotros intentamos extrapolar toda esta información a nuestro medio local, tenemos en Latinoamérica, en Perú, como uno de los primeros estudios realizados por el doctor Palacios y por Harold, donde lo que hicieron es valorar la eficacia y la seguridad de la resección endoscópica de aquellas pólipos colorectales no pediculados grandes, es decir, aquellas mayores de 2 centímetros, que revisten una dificultad endoscópica. Se hizo un seguimiento de 115 pacientes, en el cual la resección exitosa fue de un 92,17%, y aquellas pacientes de este grupo de pacientes fueron sometidos a control endoscópico un 80,19%, viendo que la recurrencia fue de aproximadamente 6 pacientes, es decir, 7,06%, de las cuales todas pudieron ser tratadas endoscópicamente. Ninguna requirió cirugía. Y cuando se intentó analizar qué factores independientes podrían estar asociados a la recurrencia, vieron que en análisis subvariado, el intento de resección previa, la medida de más de 50 milímetros, el signo de no elevación, la presencia de fibrosis y la resección en pedazos eran factores predominantes en el análisis univariado, pero cuando analizábamos en análisis multivariado, el factor independiente per se era la medida más de 50 milímetros, ya encontrado en otras publicaciones previas, o un odds ratio de 25,39. Por último, para acabar, este es un artículo muy interesante de la Escuela de Burke sobre habla del riesgo de estratificación para valoración de cáncer invasivo submucoso encubierto o oculto, y evidenciable en un grupo de cohorte larga, multicéntrica, realizado en Australia, sobre las técnicas de, sobre todo pacientes sometidos a mucosectomía y unos IRD. Y lo que ellos intentan identificar es, primero, identificar a aquellos pacientes que tienen factores asociados a cáncer invasivo submucoso, y luego excluir aquellas lesiones con signos manifiestos o Warrant. Y sobre todo, decíamos, aquellas que tenían QO5 y lesiones deprimidas eran excluidas luego posteriormente para poder determinar en las lesiones restantes, en aquellas que no tenían esas dos características, el riesgo de cáncer invasivo submucoso oculto. ¿Qué quiere decir? Que las lesiones, estas lesiones que deberían tener un bajo riesgo de compromiso submucoso, podían tener, a pesar de ello, cierto compromiso submucoso oculto o ciertas características que no serían evidenciales necesariamente a la valoración endoscópica, y que deberíamos conocer para decir, miren, sabe que este tipo de lesión puede tener, a pesar de no ser una lesión con mayor riesgo de invasión submucosa, debe ser vigilada porque puede tener un cierto componente de cáncer invasivo submucoso oculto. Entonces, ¿qué factores serían que determinarían este cáncer invasivo submucoso oculto? Eso es lo que vamos a ver para nosotros poder discernir qué lesión se beneficiaría más de mucosectomía o ISD. Y lo primero que hicieron el doctor Burke y su grupo era, primero vieron que en las lesiones manifiestas aquel principal factor independiente era el QO tipo 5, con un OR de 14,2 como un riesgo para compromiso submucoso invasivo marcado. Y luego, posteriormente, ellos estudiaron todas las lesiones que no tenían QO tipo 5 ni lesiones deprimidas, y evidenciaron el resto de las lesiones, y intentaron evidenciar cuáles son los factores de riesgo que pueden estar asociados a cáncer invasivo submucoso oculto. Sobre todo la localización rectosimoidea, el tipo de combinación de pares con el patrón de superficie, siendo sobre todo las no granulares, tipo 0,1S y 0,2A más 1S, las de mayor riesgo de tener cierto componente submucoso oculto, y las lesiones por encima de 10 milímetros, sobre todo, menciona el artículo, por encima de 50 milímetros. Y nos propone esta presentación y esta imagen que pueden apreciar, donde vemos que, por ejemplo, las lesiones 0,2A granulares son de bajo riesgo de invasión, de tener cáncer submucoso invasivo oculto, mientras que dependiendo del tipo de lesión y la localización, a partir de las no glandulares 0,1S más 0,2A más 1S, aún sea proximal e incluso distal, el riesgo de tener un cáncer submucoso oculto es mucho mayor. E incluso también en las lesiones 0,1S no glandulares, según lo que se pudo ver en la cohorte observada. Y es por eso que ellos, a partir de uno, dependiendo de las características que podemos observar aquí, se podría tomar la decisión qué pacientes tienen cáncer submucoso invasivo oculto y quién se beneficiaría de mucosectomía
y quien se beneficiaría de disección endoscópica submucosa. Ese es el principal aumento objetivo. Por último, esta es una pequeña revisión de Saito que nos menciona sobre todo qué paciente o cómo podríamos abordar las lesiones dependiendo del tipo y dependiendo del tamaño, si se beneficia más de mucosectomía o disección. Las SST granular tipo homogéneo, ellos recomiendan que independientemente del tamaño podría beneficiarse más de mucosectomía sobre disección, que sería más usado. En las tipo nodular mixto, sobre todo la mucosectomía a partir de hasta los 20 milímetros y por encima de ella entre técnica híbrida o disección endoscópica submucosa. También igual para las no granulares tipo superficialmente elevado, por encima de 20 y por debajo de 20, y los LST tipo no granular pseudodeprimidos se beneficiarían entre mucosectomía y ISD desde incluso menor de 20 milímetros y definitivamente por encima de 20 milímetros la ISD. Y las recurrencias locales por encima de los 10 milímetros, ellos recomiendan disección endoscópica submucosa. Incluso en la recurrencia local podría ser aplicable la disección endoscópica submucosa en menores de 10 milímetros. Y cabe recalcar porque esto es a partir de los 30 milímetros. Por encima de los 30 milímetros, incluso por encima de los 50 milímetros, podríamos optar incluso por disección endoscópica submucosa, incluso siendo una lesión tipo LST granular homogénea. Bueno, esto es más o menos para mostrar un LST granular homogéneo que presenta al doctor Yutaka Saito, que es sometido a disección endoscópica submucosa, abarca más o menos 60 centímetros y abarca un 70-80% de la circunferencia. Y bueno, a partir de ello, el caso presentado por el doctor Palacios, que es justo lo que vamos a discutir posteriormente terminada la charla. Y como última de conclusiones, la resección endoscópica es una técnica segura y eficaz. Es necesario conocer la clasificación de lesiones colorectales para poder establecer qué método endoscópico se va a beneficiar a nuestro paciente, siendo la predicción de invasión submucosa un rol importante para definir su manejo final. Y por último, toda la toma de decisiones que nosotros realicemos debe ser situado bajo la situación real en la que nos encontremos en nuestro medio y de nuestro propio expertise local y personal y nuestra propia experiencia sobre la cual tendremos este tipo de lesiones. Muchas gracias. Gracias, Brian. Muy buena revisión, muy detallada revisión. Y es algo que siempre nosotros cada vez que nos enfrentamos a alguna lesión, es la decisión que tenemos que tomar, que primeramente si va a ser abordable endoscópicamente o no, y si la vamos a abordar endoscópicamente, va a ser una resección o una disección. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, no sé si me escuchan ahí. Sí, doctor. Sí. El trabajo de Burgess finalmente lo que hace es encontrar un cáncer oculto, pero no submucoso invasivo masivo, ¿no es verdad? O sea, lo que intenta determinar, doctor, leyendo el artículo, es que intenta separar aquellas lesiones que tienen ya riesgo de tener un riesgo manifiesto de tener lesión de invasión submucoso y separa esas lesiones, las deprimidas 0,2C, las que pueden tener componente deprimido y las pit pattern Q25. Y dicen, ya, con las otras lesiones que no tienen un riesgo manifiesto de cáncer invasivo submucoso o SMC, quiero determinar qué factores me pueden asociar de estas lesiones que me quedan restantes para que tenga un riesgo oculto que se me está pasando desapercibido y que a partir de ello mi toma de decisión puede variar o no pueda variar. Y ellos vieron que esto de aquí pues eran sobre todo la localización, el tipo combinado de Paris con patrón de superficie y el tamaño. Esos fueron los tres variables que ellos encontraron como factores que pueden estar asociados en análisis multivariado sobre factores independientes asociados a este compromiso submucoso oculto, que puede pasar desapercibido. Y a partir de ellos recomiendan, a partir de esta gráfica de manera más representativa, nosotros podemos guiar qué tipo de paciente puede tener riesgo de invasión submucosa oculta y a partir de ella tomar decisiones sobre cuál sería mejor abordar. Doctor, no se le escucha. O sea, se le escucha entrecortado. ¿Ahora? Sí, no Pero- se le escucha un poquito. Pero incluye, Luis, todos los grados de invasión submucosa, desde superficial hasta Sí, profunda. En realidad, no subtipifican la profundidad de invasión, sino solamente el riesgo de invasión submucosa, nada más.
Así es, doctor, como para poder discernir si va más para mucosectomía, si va más para disección endoscópica y cómo deberíamos abordar diferentes tipos de lesiones. Muy bien. Oye, si me permites un comentario, Edgar. Sí, Fernando. Yo creo que este tema, cuando mucosectomía y cuando disección en colon, es mucho más difícil de ser tan preciso o claro en los conceptos como en el caso del cáncer gástrico temprano, que uno lo tiene muy bien definido el límite entre uno y otro, ¿no? En el caso del colon, el límite no es muy claro porque hay dos escuelas, la oriental y la occidental, ambas, que muestran excelentes resultados con sus respectivas técnicas, ¿no? Y nosotros en nuestra propia escuela hemos tenido una primera buena experiencia con mucosectomía, incluso en pedazos, y luego hemos venido desarrollando la técnica de disección. Por eso es que al final, cuando a mí me encargan estas presentaciones, yo procuro sugerirles 3 factores a considerar. El factor oncológico, que como has mencionado, Brian, probablemente sea el más importante, saber si una lesión tiene cáncer o no, si tiene riesgo de invasión submucosa superficial, y valorar también el riesgo de recurrencia con los factores que tú has mencionado. El otro factor a considerar definitivamente es el paciente. O sea, un paciente con elevada comorbilidad, añoso, por ejemplo, uno quiere un procedimiento más rápido, pero también valorar si el paciente va a tener capacidad de adherirse al seguimiento en caso se haga una resección en pedazos, y ver su entorno socioeconómico. Hay pacientes que tienen posibilidad o recursos para sostener los tratamientos o complicaciones y otros no. Y el tercer factor es la factibilidad técnica, ¿no? Que uno llega a una lesión y tiene que ver cómo la afronta, qué maniobrabilidad tiene con el equipo, y dependiendo de esa factibilidad técnica que incluye también el expertise del operador, uno puede decidir cómo aborda una lesión. Ahora, ¿cuál de estos 3 factores, el oncológico, el del paciente o el de factibilidad técnica, tiene más relevancia? Casi, a mi parecer, pesan casi por igual. Yo le atribuiría, como cuando uno hace una cata de vino, uno le da un puntaje, como van a ver, al factor visual, otro puntaje al aroma y un tercero al sabor, pero ligeramente pensaría que el criterio oncológico es más importante. Probablemente le daría un factor de 4, pero y a los otros factores de 3 y 3. Entonces yo creo que hay que poner en la balanza eso y hay que individualizar. Mira, particularmente este caso que presenta Brian, que es un LST granular homogéneo, es un paciente que por criterio oncológico lo más probable es que sea adenoma, como lo ha revisado bien Brian y lo han expuesto ustedes en el chat. El riesgo de recurrencia existe por el tamaño, pero pasando al otro factor, era una paciente de elevada edad con comorbilidad que no tenía seguro EPS, sino lo pagaba privadamente, entonces uno quería minimizar el riesgo de complicaciones. Y respecto a la factibilidad técnica, una lesión que casi circunda toda la válvula ileocecal la hace para disección una técnica sumamente desafiante. Incluso en Japón, Luis, tú debes haber visto que incluso en Keio estas resecciones solamente las hace el profesor Yahagi y su segundo, ¿no? No la hace cualquiera, y en cada centro está 1 o 2 que se dedica a estas lesiones de elevada complejidad. En el National Cancer Center solamente la hace Yutaka Saito. Entonces, poniendo en la balanza esos 3 factores, yo me incliné por hacer una mucosectomía en pedazos, ¿no? Y yo les voy a compartir las fotos después del procedimiento. Oye, como estamos, no queda mucho más tiempo. Si alguien tiene algún comentario final, si no, no dejen por favor de participar en la siguiente reunión que va a ser el miércoles y que vamos a complementar una charla teórica con nuestra primera cata virtual guiada. Edgar, te doy el pase. Gracias. Listo, muchas gracias Fernando por el comentario. Entonces creo que ya nos ha quedado bastante claro este tema y nada,
Muchas gracias, Brian, por la presentación. Saludos a todos y nos vemos el miércoles. Oye, y a los Gracias. dormilones un jalón de orejas, ¿ah? Un abrazo, Doble. cuídense. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, Brian. Luego, Nos vemos, gracias Brian. Buen día, gracias a todos. Gracias.